Buenos días, hermanos, es para nosotros un gusto y para mí un placer estar compartiendo con ustedes hoy este día para alabar al Señor. Sean bienvenidos, oremos todos para iniciar el culto. Señor Jesús, gracias por traernos a tu presencia, gracias por poder celebrar juntos en armonía, habitando como hermanos para ti, Señor. Gracias porque este es un día en donde hacemos memoria, Señor, y otorgamos a ti alabanza y adoración. Gracias, Señor, por este día. Bendice este servicio. Bendice a los que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Enséñanos de tu palabra. Amén. Dios los bendiga. Señor, venimos esta mañana a glorificarte, a darte todo honor, Señor, a darte toda gloria y honra, Jesús. Tú eres digno de toda adoración, Señor, de toda alabanza, digno de ser exaltado, de ser adorado, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Venimos esta mañana, Señor, a adorarte, exaltarte, a levantar nuestras manos, Señor, a abrir nuestros labios, Padre, para cantarte, Señor, para decirte que recibes, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Esta mañana nos reunimos, Señor, estamos reunidos aquí, Señor, con un solo motivo, Señor, y ese motivo especial eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Tú solamente eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la majestad, Señor, es tuya. Oh, santo, 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 nos reunimos, Señor, esta mañana. Nos reunimos hoy, Señor, en tu día, a una sola voz para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres el alfa, tú eres la omega, Señor, principio y fin. Sin ti nada somos, Señor. Nos rendimos, Señor, en adoración. Nos rendimos ante ti, Señor, ante ti, Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. Eres el único. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Señor. Eres suficiente, Jesús. Tú eres suficiente. Tú eres el centro, Señor, de todo lo que hacemos. Tú eres el centro de la alabanza. Tú eres el centro de la iglesia. Tú eres el centro de todo, Jesús. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, todo, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra es para ti por los siglos de los siglos, Señor. Te exaltamos, Rey. No hay nadie como tú, Señor. Eres Rey, Señor. Vamos a adorar con nosotros esta mañana. Dile con nosotros: creemos en ti, Jesús, y lo que estás haciendo algo poderoso, Señor. Creemos en ti, Jesús. Quiero levantar a ti
manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, has llenado este lugar de tu presencia. Has descendido tu poder a los que estamos aquí. Jesús milagroso, has llenado este lugar con tu presencia y descendió tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Lo que harás
presencia hay libertad. En tu presencia, Señor, podemos gozarnos, podemos elevar nuestras voces y danzar en ti, Señor. Nos gozamos en ti, Jesús. Tenemos libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos avanzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir en las aguas, queremos avanzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, que somos libres, por tu sangre soy libre, que somos libres, por su sangre, libre soy, somos libres en ti, Jesús, somos libres en ti, Señor, soy libre en ti, Jesús. Nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor, Padre nuestro, tu salvación, Señor, oh Jesús.
Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo exaltamos. Él es el Rey de Reyes. Somos libres en Él. Las cadenas fueron rotas. En su nombre, vencimos en Él. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Recuérdame como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Recuérdame como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Bueno, mis hermanos, en este tiempo vamos a participar de la Santa Cena del Señor, pero es necesario, antes de todo, pedirle perdón, Señor. Pedirle perdón al Señor por lo que hacemos, por lo que decimos, cómo actuamos, Señor, perdónanos. Así que en esta mañana quiero invitarlos a que cierren sus ojos e inclinen su rostro y vamos a orarle al Señor. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, Señor, en este momento, Señor, nos presentamos ante tu presencia. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, porque quizás hemos ido a lugares donde no debemos ir, porque hemos hablado del hermano. Perdónanos, Señor. También perdónanos, Señor, porque si nos hemos airado y hemos pecado. Perdónanos por nuestro enojo, perdónanos por la ira. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces todo de nosotros. Pero, Señor, en este momento sabemos que abogado tenemos y que ninguna condenación hay para los que están en ti, Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias por tu perdón y por eso, Señor, sabemos que ahora podemos participar de la cena dignamente y que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, hemos alcanzado el mejor regalo de todos, que es la vida eterna. Y ahora podemos llegar confiadamente ante ti, siendo el puente de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, en la institución de la Cena del Señor tenemos 3 elementos, que es el pan, el vino y la mesa. El pan es un pan hecho sin levadura, que simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, el cual fue partido, el cual fue molido por amor a nosotros allá en la cruz del Calvario. También tenemos el vino, que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre santa, pura, sin mancha, que fue derramada hasta la última gota por amor a nosotros, que nos restauró y nos redimió y nos selló
una sola vez y para siempre. Y la mesa, que simboliza la comunión, unión de los santos. Así que, mis hermanos, quiero invitarlos en esta mañana a que si hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, participemos de la cena del Señor. Y aquellas personas que no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es el tiempo para ustedes también, para que puedan también ser incrustados en el cuerpo de Jesucristo, donde Él es la cabeza. Porque la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas, así que también le ama a usted. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, varón de dolores. Porque, Señor, allá en la cruz te diste todo por amor a nosotros. Y ahora tú nos has hecho hijos tuyos, Señor Padre. Gracias, hermano mayor, por el mejor regalo de todos en nuestra vida, que es la vida eterna. Tú, mi Señor Jesús. Podemos participar del pan. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por esa sangre santa y pura que fue derramada por amor a nosotros. Gracias por darnos libertad y ahora ser esclavos de ti, Señor Jesucristo, porque es lo mejor. Podemos participar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga inmensamente por haber participado de la cena del Señor en un mismo sentir que es el Señor Jesucristo. Amén. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Nuestra enseñanza de hoy: ¿por qué insistimos en no reunirnos en la iglesia presencialmente el domingo, el día
del Señor. ¿Por qué insistimos en no reunirnos en la iglesia presencialmente el domingo, el día del Señor? Todo este problema se origina acerca del domingo, el día que nos reunimos, en discusiones vanas con aquellas personas que dicen, ustedes cambiaron el día, porque el día que el Señor puso, el día de reposo, es el sábado, el sabbat. Y el sábado es cuando la iglesia se debe reunir, no el domingo. No el domingo. Ustedes tomaron eso de unas personas que glorificaban al sol y se reunían los domingos. Bueno, vamos a estudiar si esto es cierto o no. Entonces comencemos. ¿Dónde se originó? Un primer punto. Todo esto del día de reposo, del sábado, el día de reposo, ¿dónde se originó? Y vamos a ver si realmente fue que nosotros lo cambiamos por el día domingo. Vamos a estudiar sobre este tema. Y comencemos estudiando Hebreos el capítulo 4, versículo 1. Leámoslo, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, noten que está aquí mencionando reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios completó la creación en 6 días y descansó de toda su labor en el séptimo día. 2500 años después, Él promulgó los 10 mandamientos, allí en Éxodo 20, del 1 al 17. En el cuarto mandamiento, le dice al hombre que debe recordar el día de reposo. En otras palabras, este mandamiento le recuerda al hombre la obra que hizo Dios. Esta clase de conmemoración es para recordarle al hombre que Dios dedicó 6 días para restaurar la tierra y que después Dios creó otro día, el séptimo día, y descansó de sus obras. Allí en Génesis dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que Dios hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero vamos a entender esto. No es que el Señor haya creado un día, el día séptimo de la semana, o como sabemos el sábado, el sabbat, para descansar. No debemos entender esto de esta manera, porque Dios no necesita reposo, o si no tendría una falencia. Él no tiene necesidad de nada. Un atributo del Señor es la autosuficiencia. No necesita de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Entonces lo que quiere enseñar la Biblia es que aunque hizo un día, Él mismo es nuestro reposo. No el día, sino Él mismo es nuestro reposo. Y lo que nos quiere enseñar y lo que dice la Biblia es que en 6 días creó absolutamente todo para la existencia del hombre.
cesó de crear, como dice el texto, el sexto día. Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y creó algo más. Creó un día especial, santificado, no para que el hombre se satisfaciera este séptimo día en lo que el Señor creó, no, sino para que reposara en su Creador, que su satisfacción final fuera el Creador y no lo creado. Entendamos eso, o si no nos vamos a seguir enredando con un día. El hombre vive, reposa y disfruta la creación del Señor hecha por amor, pero lo más importante, el séptimo día fue hecho no para que el hombre disfrute de las cosas hechas por amor, sino que repose en el mismo amor. El día es literalmente santificado, ordenado por Dios, creado para que este día aprendiera a reposar no en el día, sino en su Creador. Entonces entendamos que el sábado en sí mismo no produce reposo. Como el pueblo de Israel, si se olvida que el verdadero reposo es su mismo Señor, entonces este día pierde toda validez. ¿De qué nos sirve disfrutar de las obras de la creación de Dios hechas por amor si nos olvidamos del Dios del amor? ¿De qué nos sirve guardar un día de reposo si el Dios del amor no es nuestro verdadero reposo? Una segunda cosa, la enseñanza de la Biblia, el reposo para el pueblo de Dios. El reposo para el pueblo de Dios. Allí en Hebreos, el capítulo 3, nos exhorta a no ser como el pueblo judío. Habla de cómo provocaron al Dios Todopoderoso y no quisieron entrar en su reposo. Ahora, por reposo para el pueblo judío, podemos entender tres tipos de reposo. Tres tipos de reposo para el pueblo judío. El primero, la tierra prometida de Canaán. La tierra de Canaán. El texto lo llama lugar de reposo, lo llama Hebreos 3, lugar de reposo. Un lugar donde manaba leche y miel, un lugar de reposo a tantos sufrimientos y esclavitud que pasó el pueblo de Israel. Un segundo reposo que habla la Biblia para el pueblo de Israel. También el reposo se refiere al día dado en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, el Sabbat o sábado, día de la semana en el cual el pueblo debía apartarse de toda obra. No podían hacer nada. Pero había un tercer reposo. El tercer reposo, y el más importante, es que Dios mismo sería su reposo, el reposo más importante, por cuanto si no reposaban en el Señor, si no confiaban en Él, los reposos 1 y 2 no servirían ni tendrían ninguna validez. Esto debe quedar muy claro con respecto al pueblo de Israel. No valía nada que el Señor les hablara de un día especial, el Sabbat o sábado. No valía nada que les hablara de la tierra prometida donde reposarían de tantas guerras, de tanta esclavitud. No valía nada si el Señor mismo no sería su reposo, si no fuera realmente el reposo real en su vida. Y así fue como sucedió. Después de salir de Egipto, los israelitas duraron 90 días en el desierto. Todos hemos leído la historia, duraron 90 días en el desierto. Todos sabemos cómo es un desierto. El desierto es vacío, seco, sin agua, sin vida, sin comida, solo arena. Pero el desierto que el Señor dispuso
durante estos 90 días en que salieron de la tierra de Egipto hasta llegar a Canaán, era un desierto muy extraño. Les fue puesto por el Señor una nube para que los protegiera del sol quemante durante el día, y en la noche una columna de fuego que los protegía del frío terrible del desierto. Les dio agua, les dio maná, les dio carne. Esto es muy bello, era el desierto de Dios. Pero más adelante vemos a Moisés llevándolos a Canaán a los israelitas. Ahora están en Cades, en el desierto. Dios insta a Moisés, le dice: envía 12 espías para que vean lo que yo les prometí, y que lo que les prometí es verdad. Cuando los espías vuelven, le dicen a Moisés: en verdad es un buen país, y para probarlo le muestran algunas frutas. Pero 10 de los espías dicen: la gente que vive allí son gente grande y fuerte. Si tratamos de quitarles el país, nos matan. ¿Notan lo que dijeron? Los israelitas pues se asustaron al oír esto y gritan: mejor hubiera sido morir en el desierto o hasta aquí en el desierto. Dicen: moriremos en batalla y nuestras esposas y nuestros hijos serán capturados. Vamos a escoger un nuevo líder en vez de Moisés y regresar a Egipto. ¡Qué tragedia tan terrible! Pero 2 de los espías confían en Jehová, Josué y Caleb, y dicen, allí en Números 14:6, mire lo que dicen: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y esto enojó mucho al Señor, muchísimo. Y el Señor le dice a Moisés: ninguna de la gente de 20 años de edad y más va a entrar en el país de Canaán. Han visto los milagros que yo hice en Egipto y en el desierto, pero todavía no confían en mí. Por eso van a vagar por el desierto 40 años hasta que el último muera. Solo Josué y Caleb entrarán en la tierra de Canaán. Números 11:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Está bien entendible esto para ustedes, hermanos y hermanas? Tal vez durante esos 40 años de desierto guardaron el sábado, el sabbat, pelearon por guardar el sabbat. Y ahí en el desierto, frente a ellos, tenían la tierra prometida, el otro reposo. Pero ahora están en el desierto de hombres. Ya no hay nube, ya no hay columna de fuego, ya no hay agua, ya no hay comida. Es el desierto de los hombres, abrumados por el calor. Y murieron todos los de 20 años hacia arriba. Entonces les pregunto, ¿por qué peleamos tanto? ¿De qué sirve? ¿Qué valor tiene que los israelitas guardaran el sábado en el desierto de hombres? ¿O tener frente a ellos la tierra prometida si fallaron?
en el reposo más importante y real, reposar en el Señor. ¿De qué vale discutir sobre días de reposo o lugares de reposo si el Señor había sido el reposo verdadero? Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. La tragedia estuvo en que, después de tanto sufrimiento, el Señor los quiso llevar a una tierra que fluía leche y miel y darles un día para que reposaran de toda obra, y ellos no quisieron, y ya jamás podrían disfrutar de esta tierra los de 20 años hacia arriba. Un tercer punto. Pero el reposo para los creyentes es diferente al del pueblo de Israel. ¿Qué les parece esto? Pero el reposo para el creyente es diferente al del pueblo de Israel. Y quiero que todos miremos este texto de Hebreos 3:2 en adelante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora le habla a creyentes. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, mire lo que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos, versículo 14, enfatícelo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora el texto se dirige a los creyentes. Y ya, si usted lo lee con cuidado, ya no coloca la ley ni la tierra prometida como lugares de descanso. Una segunda cosa, cuando habla a los creyentes, recordemos que el pueblo judío no tiene puesta su confianza en Jesús. Ellos siguen esperando un rey que los libere. Ellos esperan la restauración del reino, la tierra prometida, y guardan el sábado. Pero en el texto que acabamos de leer, enfatiza a Cristo. Y una tercera cosa, el Señor da un nuevo día. Eso es muy importante, un nuevo día, y lo llama hoy. Y da el lugar de reposo, el nuevo lugar de reposo, Cristo. Y da el punto de referencia para saborear de este día de reposo, la fe en Cristo, en el hoy. Si no aceptamos este lugar de reposo, que es Cristo, entonces seremos como el pueblo de Israel, y el desierto frío, hostil, será nuestro lugar. Vea la diferencia al leer estos versículos de Hebreos. ¿Cuál es la diferencia? La primera, muestra que el pueblo de Israel, ellos no pudieron cumplir la ley que ordena el Sabbat y no obtuvieron la tierra prometida porque no obedecieron. Dios no fue su reposo. El segundo tema en estos versículos
no tiene nada que ver con los israelitas. Habla de un nuevo día. Tienen que leer con cuidado. Habla de un nuevo día y lo llama hoy. El reposo tiene que ver, escuchen bien, con Cristo. Los israelitas no creyeron ni creen hasta este momento en Cristo. Por lo tanto, no pueden tener este reposo. Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, y en otras versiones, entre tanto que se da un nuevo día. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí está, en el versículo 14, dice de quién es ese hoy. Porque somos hechos participantes de Cristo. Los judíos no tienen eso. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Veamos entonces este cuarto punto. Cristo es, escuchen bien, el verdadero reposo de Dios. No es un día, es una persona. Pensemos, a los ojos de los hombres, pues quebrantar el día de reposo no parece ser un asunto muy grave. Pero según la verdad divina, dicho asunto reviste de mucha importancia. El hombre debe primero, escuche bien, disfrutar del reposo provisto por Dios y después laborar. El hombre debe primero recibir el evangelio. Estoy hablando del cristiano. Primero tiene que reposar, primero tiene que recibir el evangelio, que es Cristo, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y lugares celestiales, para después tener conducta agradable al Padre. Para después, primero tiene que tener a Cristo, el reposo, y luego ahí sí puede andar. El hombre debe realizar la obra de Dios, el creyente, únicamente después de haber disfrutado del reposo del Señor. Eso es lo que lo dice Romanos capítulo 8. Léalo conmigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, primero hay que estar, en Cristo Jesús, los que no andan, y después hay que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pueblo de Israel debía reposar en las promesas de Dios y luego andar en obediencia en ellas. Y cuando le fue dado los 10 mandamientos, ellos debían con sus propios esfuerzos, sus propias fuerzas, tratar de cumplir estos mandamientos. Gálatas 3:12 lo dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Entonces noten, para entrar en reposo, los judíos debían de creer en el Señor, pero tenían que esforzarse por cumplir las reglas, los mandamientos. Los cristianos no. Los cristianos primero reposan en el Señor, primero reposan definitivamente en el Señor y luego van a hacer, pero no en sus fuerzas, no en sus fuerzas. En los israelitas eran sus propias fuerzas y sus propias obras, tratando de cumplir los decretos divinos, pero nunca lo lograrían. Pero al contrario, el cristiano, esto es muy importante lo que voy a enseñar en este momento, esta partecita, muy importante, tiene que ponerle mucho cuidado. El cristiano primero recibe el reposo verdadero, el verdadero Sabbat, que es Cristo, es una persona, y luego realiza la obra. Pero la Biblia dice, no por sus obras, las obras, no mis obras, no por obras, sino ahora es por fe, camina por fe, ya que por sus propios esfuerzos, sus obras no tienen ninguna validez y sus obras nunca van a poder cumplir la ley ni las obras de Dios. Efesios 2:9 lo dice,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten, ahora lo enumero, noten, primero, por sus propias obras, el hombre no puede justificarse ni gloriarse. Los israelitas trataban de glorificarse con sus propias obras y justificarse con sus propias obras delante del Señor. Por eso nunca lo cumplieron. Entonces la primera cosa que usted y yo debemos de aprender, por nuestras propias obras no podemos justificarnos ni gloriarnos. Lo acabamos de leer en el texto de Efesios 2. Primero debemos de ser creados, incrustados en Cristo, reposando en Cristo. Y tercero, después de estar reposando en Cristo, sí siguen las obras, pero no las obras de los hombres. Estas perdieron su valor. Son suyas, son del Señor. Las obras del Señor ya están preparadas. No participamos en la construcción de estas obras del Señor. Están preparadas de antemano y debemos recibir revelación de Él para saber sobre cuáles obras de antemano debemos andar. Pero no andar nosotros, sino como lo leímos ahí en Romanos 8:1, en la fuerza y en la obra del Espíritu Santo. Esto no lo tenían los israelitas. Entonces hay unas diferencias enormes con el pueblo de Israel. Para entrar en la tierra prometida, los israelitas debían cumplir los 10 mandamientos, debían de obedecer, debían de esforzarse para ser cumplidores de las ordenanzas. Pero los creyentes entramos en el reposo de Dios, no por obras, no es un lugar, no es cumplir un día, es Cristo nuestro reposo. Y ya no entramos a cumplir nuestras obras ni nuestros propios esfuerzos, sino por fe, como propiedad de Dios, empezar a caminar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un ejemplo rápido. Yo nací en Cristo, pero yo quería ser ingeniero, yo quería ser mecánico industrial, yo soy mecánico industrial, yo tenía una cantidad de proyectos, pero cuando nací en Cristo, Él me hizo saber que yo sería pastor. Cambió totalmente mi vida, mi forma de ser, mi forma de hablar, de vivir, porque Él determinó sobre cuál obra yo iba a caminar el resto de mi vida y qué instrumento me iba a provisionar, qué dones me iba a provisionar para eso, y transformó totalmente mi vida. Dejé mis obras, todo lo que yo quería hacer, para empezar a caminar sobre las obras que Él preparó de antemano para que Gonzalo anduviese en ellos. Y me figuro que cada uno estamos descubriendo en Cristo a dónde nos ha llamado, cuáles son las obras sobre las cuales estamos caminando. Estamos en el reposo de Dios y luego si vienen sus obras. Estas las dispone de antemano, lo repito, el Padre, pero no para hacerla, mire, tremendo, no para hacerla nosotros con nuestros propios esfuerzos, sino el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Esa es una tremenda diferencia con los hebreos. Pero tenemos otra grande diferencia, una tremenda diferencia con los israelitas. La tierra prometida, que era lugar de reposo para ellos. Ellos tenían primero que hacer, creer, obrar, golpear, entrar, batallar, para entrar en ese reposo nuevo que era la tierra prometida. Y después de estar allá, con las fuerzas del Señor, si lo hubieran creído, hubieran ganado esa tierra terrenal, Pero del calendario judío aprendemos algo. Ellos dicen que están en el año 5782, medido desde la caída del hombre hasta nuestros días. De esos 5782 años, el pueblo judío, tremendo,
solo disfrutó 80 años. Imagínense, de 5.782 años en su calendario, ellos solo disfrutaron la tierra prometida 80 años, 40 con David y 40 con Salomón. Y a partir de ahí jamás volvieron a disfrutarla. Ahora viven en una pequeñísima porción de la tierra prometida. ¿Y los cristianos? Comenzamos nuestra vida en Cristo, nuestro reposo, y apenas comenzamos, inmediatamente poseemos la tierra prometida para siempre. La vida eterna y nuestro lugar no es este mundo. Tenemos un lugar ya para siempre. Efesios 2, 18 dice: porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Así que cuando usted y yo partamos de esta tierra, tenemos nuestro lugar. O sea, aquí somos extranjeros y advenedizos. Ya tenemos una tierra prometida, eterna, que nada ni nadie nos la va a quitar. El Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Esta no es una promesa de tierra terrenal, no lo es. Ya tenemos nuestra tierra prometida. Un quinto punto. Bueno, entonces resolvamos esto. ¿Dónde dice que Cristo es el verdadero reposo de Dios? ¿Dónde dice que Cristo es nuestro Sabbat, ahora nuestro Sabbat? ¿Dónde dice eso? Yo quiero que ahora sigan poniéndole cuidado a los textos. Debemos tener en cuenta que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de las cosas venideras. Hebreos, el capítulo 10, versículo 1, debemos de aprendérnoslo. Dice: porque la ley, todo lo que gobernaba el pueblo judío, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vean Hebreos 4:7, en esta versión bíblica dice: por eso Dios ha vuelto a señalar un día. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día. Un nuevo hoy, un nuevo día. Y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Nos dice que a los israelitas se les anunció primero el evangelio. Lo rechazaron. No entraron por causa de desobediencia. Entonces lean conmigo. Ese texto determina un nuevo día que viene a ser no la sombra como era el día de reposo, el Sabbat o la tierra prometida, que viene a ser no la sombra sino el bien venidero, y lo llama con mayúscula: un nuevo hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué les parece estos textos? Josué no pudo darle ninguno de los tres reposos al pueblo de Israel. Primero, no logró que creyeran en el Señor para en la tierra prometida. No lograron entrar a la tierra prometida y guardaron el sábado, pero ¿de qué les servía el sábado si no reposaron en Dios su Hacedor? En cambio, cuando vino Jesús, a los primeros que les predicó el evangelio fue a los judíos, a los mismos israelitas, pero ellos lo rechazaron. Entonces, enfatizo eso, se señaló un nuevo día, un nuevo hoy, que no es otra cosa sino visibilizar
el verdadero reposo del Señor, que es Cristo. Cristo, ya no un día, una persona, Cristo. Lo que era sombra se hizo verdadero hoy, en el hoy, en Cristo. Vean lo que dice el texto. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, el hoy. Y es en ese hoy el creyente ha entrado en el reposo, ha reposado de sus obras, y entonces Dios puede, por su Santo Espíritu, hacer sus obras, reposar sus obras en nosotros. Hebreos 4:11 nos acaba de aclarar esto. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo es la palabra de Dios. En Hebreos el capítulo 4 versículo 12, donde habla que la palabra de Dios discierne, los israelitas y todos los hombres sobre la tierra tenían un problema. Antes de la cruz tenían un problema. Su espíritu estaba separado, muerto para el Señor. Antes de la cruz, antes de la venida del Espíritu Santo. Por favor, tenemos que entender esto. Romanos 3:3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2:1, y Él, escuche, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien entrega su vida al Señor Jesucristo, nace de nuevo. Tremenda diferencia. Es decir, el corazón de piedra, que es característico de todos los hombres antes de la cruz del Calvario, cuando entrega su vida al Señor Jesucristo, se le pone un corazón nuevo de carne que no peca. Se le pone un espíritu. Recuerden que el espíritu de todos los hombres sobre la tierra estaban separados de Dios, muertos para Dios. Se les pone un espíritu nuevo. Y ahora en ese corazón nuevo y en ese espíritu nuevo viene a vivir el Espíritu Santo. ¿Qué más reposo? Dígame. ¿Qué más reposo? Dios mismo viene a vivir en nosotros. Dios mismo viene a vivir. Y cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo toma y lo incrusta en Cristo. En Cristo. Y en su resurrección nacemos de nuevo. Es muy fácil entender quién es nuestro reposo ahora. Por eso los israelitas tenían solo la sombra del que había de venir. Solo la sombra del que había de venir. Y más claridad, Efesios 4:13. Más claridad. Escuchen, como ahora usted recibió a Cristo y yo recibí a Cristo, ¿quién es nuestro reposo? Cristo. Mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno reposo. ¿Usted para qué quiere descansar un día si no tiene a Cristo? Cristo es el reposo, nuestro sabbat. Cristo, como nuestro sacerdote resucitado, subió a la presencia de Dios Padre. Si mi mano derecha está herida, mi mano izquierda quiere ayudarla, pero si no recibe mi mano izquierda la orden de la cabeza, nunca
podrá hacer nada. Ahora Cristo es la cabeza y los creyentes miembros del cuerpo, y ningún miembro, eso es lo que le quiero hacer entender, no por obras, ningún miembro puede hacer nada para agradar al Padre si la cabeza no lo ordena. Así que no son las obras nuestras, es las que la cabeza ha dispuesto. Ahora todo depende de la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo, y todos simplemente estamos reposando en un cuerpo dependiente de la cabeza. Ahora en Cristo está el verdadero reposo. Por eso el texto dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si usted sigue guardando el día sábado, que es la sombra del que había de venir, ¿a quién está negando? Al verdadero reposo de Dios, que es Cristo, nuestro verdadero sabbat. Y usted está mezclando las cosas. Cristo es nuestro sabbat. No hay otra forma de reposo. Ya no es un día, es una persona. Así que, como dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno reposo. Veamos un sexto punto. Pero surge la pregunta: sí, pero ustedes guardan el domingo. ¿Por qué guardan el domingo ustedes? Y algunos dicen: cambiaron el sábado por el domingo, y eso no es de Dios. Bien, entonces veamos los fundamentos de lo que llamamos el día del Señor. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, muchos tienen la costumbre de no congregarse, simplemente creen que el domingo es un día más. Y aquí la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Bien, entonces debemos tener muy claro, que el día sábado, el séptimo día de la semana, ya no existe como requisito para cumplir, por cuanto era solo la sombra de lo que había de venir. Ahora sabemos que Cristo es nuestro sábado. O sea, que todos los días es nuestro sábado. Todos los días para el creyente. Pero surge la pregunta: ¿por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Tengamos bien claro que los cristianos nunca hemos cambiado. Si usted lo ha creído, es porque no ha leído la palabra del Señor. Nunca hemos cambiado el sábado por el domingo. Eso no es verdad, nunca lo hemos cambiado como muchos creen. El sabbat, entienda, se cumplió en Jesús. Jesús vivo y resucitado, nuestro sabbat. Entonces explicaremos por qué el domingo es un día especial para nosotros, sin aplicar nada del precepto sabático. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. No nos dice que resucitó el sábado. Los 4 evangelios coinciden en afirmar que el Señor Jesús resucitó en el primer día de la semana. Varias apariciones del Señor Jesús posteriores a su resurrección ocurrieron el primer día de la semana. Por ejemplo, Juan 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, y el Señor se le apareció. Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias que habían preparado, y algunas mujeres con ellas. Según el libro
de Hechos de los Apóstoles, el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en el día Pentecostés, el cual es al día siguiente del día de reposo, o sea, el primer día de la semana. Levítico 23:15 lo dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El Nuevo Testamento tiene su propio día. No es que el día de reposo judío se haya convertido en el día del Señor, sino que en el Antiguo Testamento Dios eligió al séptimo día de la semana como símbolo obligatorio de reposo, sombra de lo que había de venir, y este día de reposo, repito una vez más, se cumplió en la persona de Cristo Jesús. En Él se hizo la realidad y ahora Cristo es nuestro sabbat, nuestro reposo. Pero en el Nuevo Testamento Él eligió, el Señor mismo eligió el primer día de la semana. Y Dios no llamó el séptimo día de la semana primer día. No. Él eligió otro día. Este día es completamente distinto al día de reposo en el Antiguo Testamento y sin los requisitos del día de reposo. Vea, escogió otro día. ¿Dónde dice eso? Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Mire qué maravilla. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza al ángulo. Está hablando de Cristo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y qué dice el versículo 24? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Qué vamos a hacer ese día que hizo Jehová? Es el día que desecharon los edificadores la piedra, la cabeza del ángulo. Este día es el que hizo Jehová, y ese día nos gozaremos y nos alegraremos. Aquí leemos la frase: la piedra que desecharon los edificadores. El que edifica es quien decide. El que edifica es quien decide si una piedra ha de resultarle útil o no. Si el edificador dice que cierta piedra no puede ser usada, esta será desechada. Pero he aquí algo maravilloso. Dios ha hecho del Señor Jesús, quien era la piedra que desecharon los edificadores, lo ha hecho la cabeza del ángulo, es decir, el fundamento. Así pues, Dios ha puesto sobre él la tarea más importante de parte de Jehová. Es esta, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto es verdaderamente maravilloso. Pero el versículo 24 nos dice algo mucho más maravilloso. Este es el día que hizo Jehová. Nos regocijaremos y alegraremos en él. Esto quiere decir que el día en que hizo Jehová, el día que el Señor resucitó, ha venido a ser el día que nos debemos alegrar y gozar. Él hizo que la piedra se convirtiera en cabeza del ángulo. Este pues es el día que hizo Jehová. Debemos saber cuál es el día que Jehová hizo. ¿Cuándo fue que la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser cabeza del ángulo? ¿Qué día fue ese? ¿Qué día? Hechos 4, 10 al 11 lo dice. Dice: sea notorio que a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El versículo 10 dice: a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Y el versículo 11 dice: la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, la piedra vino a ser cabeza del ángulo.
en el mismo momento en que resucitó el Señor Jesús. Los edificadores desecharon tal piedra cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, mientras que Él fue hecho cabeza del ángulo cuando fue levantado por Dios de entre los muertos. Por tanto, el día que Jehová hizo es el día de la resurrección del Señor Jesús. El primer día de la semana, el domingo. Lo dice claramente la Biblia y no está cambiando el sábado por el domingo. Como vimos en Hebreos 4, 5 al 7, Dios profetizó que Él habría de elegir otro día en la era del Nuevo Testamento. Lo hemos leído muy claro. Repito, Dios profetizó que Él habría de elegir otro día en la era del Nuevo Testamento. Dios no nos dijo lo que podíamos o no podíamos hacer en tal día. Más bien nos indicó lo que deberíamos de hacer. Dios dice que nos deberíamos, escuche bien, gozar y alegrar en el día que hizo el Señor. Vea, no tiene ningún requisito del día sábado. Por tanto, la característica particular del día del Señor es que solamente nos exhorta en un sentido afirmativo, no en todos los requisitos que tenía el Sabbat. Nos gozaremos y nos alegraremos. El apóstol Juan define el domingo como el día del Señor. En Apocalipsis 1, mire, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Al domingo lo llama el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él, recordando que la resurrección de Cristo se le llama el día del Señor. Algunos entran también en esta discusión, dicen que el día del Señor se refiere es a la venida del Señor Jesús. Bueno, otros pasajes se refieren a este día como el día del Señor. En Apocalipsis, supamos en 1 Tesalonicenses 5:2 o en 2 Tesalonicenses 2, dice: el día del Señor se refiere a la venida del Señor Jesucristo, pero se está utilizando el mismo nombre. El día del Señor está utilizando dos cosas: el día del Señor cuando va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez, pero también el día del Señor el domingo. Bien, un séptimo y último punto. Entonces, ¿qué debemos de hacer en el día del Señor? Ya estamos en el reposo porque Cristo está en el reposo. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que es el refrigerio y quien va a hacer la obra. Entonces, ¿qué debemos de hacer los cristianos en el día de reposo? Que si el Señor lo puso, pues debe ser obligatorio, ¿no creen? No es que usted escoja si quiere ir o no quiere ir, porque entiende mal las cosas. ¿Qué debemos de hacer en el día del Señor? La Biblia en Mateo 28 dice que debemos de hacer los mandatos de Cristo. No los 10 mandamientos, sino los mandatos de Cristo. Lo dice Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guardar, enseñándoles que guarden mandatos. Pero Hechos 2:41 nos dice cuáles son los mandatos. Este es el día del Señor, gocémonos y alegremos. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y escuchen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primer mandato. Segundo, en la comunión unos con otros, en la coinonía. Tercero, en el partimiento del pan y las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, es el Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegremos con Él. Vean la pantalla qué es lo que debemos de hacer los domingos. Y no tiene nada que ver con el Sabbat. No tiene nada que ver. Porque vuelvo y repito, el Sabbat ahora es una persona. Cristo, usted ya tiene el reposo de Dios si es creyente viviendo en usted. Todos los días es su Sabbat. Entonces, ¿qué se hace el día del Señor, el domingo? El día que el Señor hizo. Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hay que predicar la palabra. Segundo, en la comunión de los santos, la coinonía. Tercero, en la sublime Santa Cena todos los domingos, todo el tiempo. Cuarto, la comunión de bienes y ofrendas también, porque ahí lo enseña la Escritura. Quinto, alabando y adorando al Señor, gocemos y alegremos. Sexto, testimonio, porque quien da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Séptimo, discípulos que hacen discípulos, liderazgo, todos somos discípulos, no ovejas. Octavo, el ambiente de amistad, un ambiente cristocéntrica. Y lo noveno, el apostolado, ganar almas para Cristo, ganar almas para Cristo. Y una muy importante, junto con la palabra la más importante, orar, contemplar, escuchar al Padre, escuchar al Padre. Espero que esto sea de grande ayuda. Y como dice el título de la predicación, ¿por qué insiste usted en no congregarse? Es por la falta de doctrina. ¿Por qué anda entrando en discusiones si el sábado se debe guardar o no? Porque no entiende que ahora el reposo es una persona y que todo eso era sombra de lo que ha de venir. Entonces, ¿por qué va usted a la iglesia? Para gozarse y alegrarse en su reposo en Cristo. En Cristo. Va por motivo del Señor, no por motivos suyos, por motivos egoístas, ni por peticiones, ni por nada. Si Cristo dijo que asistiéramos a la iglesia y nos reuniéramos en el día del Señor, este es el día que hizo el Señor, a gozarnos y alegrarnos en su presencia, entonces no pierda el reposo de Dios. No pierda el reposo de Dios. Puede que usted nunca pierda ya la vida eterna que le fue dada. Puede que usted va a disfrutar eternamente de la tierra que el Señor hizo, el cielo junto con el Padre. Pero en esta tierra, por andar mirando a otro lado y no creyendo en el Señor, puede que usted no disfrute el reposo que vive en usted. Así que oblíguese a ir a la iglesia y aprenda del Señor y llegue a ese lugar y recuerde la frase del Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Amén y amén. Así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas. Cosas por las cuales
tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Al caminar, tú eres mi fuerza y la esperanza que me sostiene. Eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo eres todo en mí. Otro momento importante de nuestra reunión es cuando nos hacemos conscientes que el Evangelio también necesita recursos para ser proclamado. Jesús llegó a nuestra vida y ha sido una fuente de alimento y de gozo. Tener una relación con Cristo es la mejor respuesta y la mejor vivencia que podamos experimentar. Para que muchas más personas puedan experimentar esta vivencia, es necesario sembrar en el Evangelio. Como dice 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dador que entiende que el Evangelio debe ser proclamado. El dador que ha sido tan bendecido que utiliza sus diezmos, sus ofrendas para bendecir a los demás. Tome en su mano por favor su ofrenda y conmigo ore para entregarle al Señor el dinero que va a ayudar a que la obra se multiplique. Señor Jesús, hoy presentamos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pidiéndote, Señor, que sea una manera más, Señor, de bendecir a otros.
agradeciéndote, Señor, porque queremos que tú llegues a más personas, agradeciéndote por haber llegado a nosotros. Gracias, Señor, porque el Evangelio ha tocado nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tenemos una relación que nos incita, que nos inspira para ayudar a que muchos más tengan una relación contigo. Multiplica esta ofrenda, Señor. Haz que con esta ofrenda el Evangelio siga creciendo, sustenta la iglesia y sustenta nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Dichoso el hombre que confía en él. No seas incrédulo, sino creyente. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Dichoso el hombre que confía en él. No seas incrédulo, sino creyente. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Bueno, hemos llegado al final de este servicio. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir contribuyendo a que esta familia en Cristo crezca. Qué bueno es compartir todos en armonía. Qué bueno es, no importa desde qué lugar del mundo podamos conectarnos y aprender del Señor. Que tengan una muy buena semana. Que Dios los bendiga y que permanezcamos unidos en espíritu. Vengo a decir buen día y antes de proceder quiero decir que te amo hoy aún más que ayer. En este nuevo día solo podré vencer si es que tu voz me guía, hoy aún más que ayer. Si no comienzo el día adorándote, ni te elevo una oración, dejo de percibir la belleza que hay y me embarga la preocupación. Sin tu sabiduría nada podría ser. Cuento con tu alegría hoy aún más que ayer. Siento que me rodeas, siento tu tierno amor, siento tus brazos fuertes aquí a mi alrededor. Cuando comienzo el día adorándote y te elevo una oración, comienzo a percibir la belleza que hay y me embarga la satisfacción.
quédate aquí a mi lado. Bésame otra vez, háblame suave al alma, hoy día aún más que ayer. Tu amor es como primavera que da calor, vida y color, llamándonos del frío invierno hacia la luz del tibio sol. Y aún así, Señor, yo sé que te necesito, anhelo que en mi alma estés, lléname de tu gozo, hoy aún más que ayer, hoy mucho más que ayer, te necesito, hoy mucho más que ayer.